Bajé del taxi lentamente, mi cuerpo todavía débil por la cesárea. Cada paso se sentía pesado, y los puntos en mi vientre tiraban con cada movimiento. El aire de Madrid en primavera era cálido, pero mis manos estaban frías y temblorosas. Había imaginado volver a casa para descansar, quizás encontrar mi cama perfectamente hecha y a mi esposo Ramón esperándome con una sonrisa amable. En cambio, la realidad que me aguardaba estaba lejos de ser reconfortante. Mientras el taxista sacaba mi pequeña maleta del maletero, observé nuestra casa, un piso modesto en un barrio tranquilo de la periferia. Las macetas de geranios que tanto me gustaba cuidar ahora lucían algo descuidadas después de mi semana en el hospital. El conductor me ofreció ayuda hasta la puerta, pero lo rechacé con una sonrisa forzada. Necesitaba enfrentar esto sola, recuperar mi espacio, mi hogar. Al abrir la puerta principal, no fui recibida por la calidez que esperaba, sino por el olor penetrante de productos de limpieza y el sonido de la voz de mi suegra, doña Consuelo, resonando desde el salón. Estaba sentada en el sofá con mi bebé en brazos, meciéndolo suavemente. Su expresión era serena, pero sus ojos estaban llenos de un juicio silencioso, escaneándome de pies a cabeza como si evaluara mercancía defectuosa. «Por fin llegas, Marisa», dijo sin levantarse, sin ofrecer ayuda con mi bolso, sin preguntar cómo me sentía. El niño ha estado inquieto toda la mañana. Antes de que pudiera quitarme los zapatos, me miró directamente a los ojos y dijo, casi como si diera órdenes a una criada, que debería limpiar toda la casa. Mi mente se congeló. Pensé que quizás la había escuchado mal. Después de todo, acababa de regresar del hospital tras dar a luz a su nieto, pero la firmeza en su voz no dejaba lugar a dudas. Hablaba completamente en serio. La casa está hecha un desastre desde que te fuiste al hospital. Continuó, ajustando la pequeña manta alrededor de mi hijo. Y Ramón ha estado trabajando, turnos dobles para pagar las facturas del hospital. Lo menos que podrías hacer es mantener la casa presentable. Observé alrededor, notando que el piso estaba impecable, más limpio de lo que nunca había estado cuando yo me encargaba. Las superficies brillaban, las cortinas olían a suavizante recién lavado, y hasta los cojines del sofá estaban perfectamente alineados. Era obvio que ella misma había limpiado todo, probablemente para demostrar cómo debería hacerse. «Doña Consuelo, acabo de salir del hospital», dije, intentando mantener la compostura. «La doctora Fernández me indicó que necesito reposo absoluto durante al menos 2 semanas». Mi suegra levantó una ceja, como si mis palabras fueran una excusa perezosa. En mis tiempos, volvíamos del parto y nos poníamos a trabajar el mismo día. Respondió con ese tono que utilizaba para sus historias de sacrificio y superioridad moral. «Tu generación es demasiado blanda. Yo tuve a Ramón sin anestesia, y esa misma tarde preparé la cena para toda la familia. Dejé mi bolso en el suelo y me acerqué para ver a mi pequeño Mateo. Tenía apenas 7 días, y ya me había perdido tanto. En el hospital, las enfermeras apenas me dejaban sostenerlo, siempre con excusas sobre protocolos y horarios. Ahora, al intentar tocarlo, mi suegra lo apartó ligeramente, como si necesitara protección. «Tiene que dormir, no lo molestes», murmuró. Me ha costado 2 horas conseguir que se calme. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Era mi hijo, mi bebé. Había soportado 9 meses de náuseas, dolores de espalda, insomnio y finalmente una cesárea de emergencia porque el cordón se había enredado en su cuello, y ahora ni siquiera podía tocarlo. «Me gustaría sostener a mi hijo, por favor», dije, intentando que mi voz no temblara. Algo en mi tono debió sorprenderla, porque por un momento su expresión cambió. Con evidente reticencia, se levantó y me entregó a Mateo, pero no sin antes darme instrucciones detalladas sobre cómo debía sostenerlo, como si yo no supiera cómo cuidar de mi propio bebé. Cuando finalmente tuve a Mateo en mis brazos, el mundo pareció detenerse. Su pequeño rostro, sus dedos diminutos agarrando mi dedo, el suave aroma a talco. Por un instante,
Olvidé dónde estaba y con quién. Solo existíamos él y yo. Bueno, no te quedes ahí parada. La voz de doña Consuelo rompió el momento. Si no vas a limpiar, al menos prepara algo de comer. Ramón llegará en 2 horas y no ha comido nada decente en días. La miré incrédula. Realmente esperaba que cocinara sosteniendo a un recién nacido, con puntos quirúrgicos aún frescos en mi abdomen. Respiré profundamente, recordando las palabras de mi madre antes de morir. No dejes que nadie te haga sentir menos, Marisa. Tú vales más de lo que crees. Doña Consuelo, no puedo limpiar ni cocinar hoy. Respondí con toda la calma que pude reunir. Necesito descansar como me indicó la doctora. Si quiere ayudar, podría preparar algo usted o podríamos pedir comida a domicilio. Sus labios se tensaron hasta formar una fina línea, y agarró a mi hijo más cerca, como si necesitara protección de mí. Sin una sola palabra en respuesta, se levantó, todavía sosteniendo al bebé, y caminó hacia la cocina. Pude escuchar su voz a lo lejos, hablando rápidamente, su tono afilado con desaprobación. Estaba llamando a Ramón. Me senté en el borde del sofá, con el corazón latiendo rápidamente. Sabía lo que vendría. Mi suegra tenía una manera especial de hacerse pasar por víctima, retorciendo las situaciones hasta que ella quedaba como la noble y sacrificada, y Ramón, cegado por una lealtad enfermiza hacia ella, solía ponerse de su lado sin siquiera preguntarme qué había sucedido. Desde la cocina llegaban fragmentos de la conversación. No quiere hacer nada. Ni siquiera me da las gracias por cuidar de su hijo. Tú trabajando como un burro y ella comportándose como una reina. Cada palabra era como un pequeño dardo envenenado que atravesaba las paredes hasta clavarse en mi pecho. Intenté levantarme para ir a la habitación, pero un dolor punzante me recordó la herida de la cesárea. La doctora Fernández había sido muy clara. Nada de esfuerzos, Marisa. La cesárea de emergencia fue complicada y necesitas tiempo para recuperarte. Ahora me preguntaba si hubiera sido mejor quedarme un par de días más en el Hospital San Carlos, a pesar de los costos, y la insistencia de Ramón de que estaría mejor en casa. Mi mente viajó a los días previos al nacimiento de Mateo. Ramón y yo habíamos sido felices, o eso creía yo. Nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Economía, y después de 3 años de noviazgo decidimos casarnos. Al principio vivimos solos en un pequeño apartamento cerca de la Puerta del Sol, donde los domingos salíamos a pasear y tomábamos chocolate con churros en la Plaza Mayor. Pero cuando quedé embarazada, doña Consuelo apareció como por arte de magia, insistiendo en que necesitaríamos ayuda y que ella tenía experiencia. Lo que comenzó como visitas ocasionales se convirtió en una presencia constante. Primero fueron las cenas de los domingos, luego las tardes de compras para el bebé donde mi opinión no contaba, hasta que finalmente, 2 meses antes del parto, se mudó temporalmente a nuestro piso para ayudar. Ramón estaba encantado, claro. Para él, su madre era perfecta. Viuda desde joven, había criado sola a 3 hijos trabajando como secretaria en un bufete de abogados. Una heroína sin capa, como le gustaba decir. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Ramón había llegado antes de lo esperado. Su rostro, normalmente afable, estaba tenso y sombrío. Sus ojos, esos ojos color miel que antes me miraban con amor, ahora reflejaban una mezcla de decepción y enojo. ¿Es cierto lo que me ha dicho mi madre?, preguntó sin saludar, dejando su chaqueta sobre una silla. ¿Te has negado a ayudar en la casa? Respiré profundamente, intentando mantener la calma. A mis 28 años, nunca había imaginado tener que justificar mi necesidad de reposo postoperatorio. Ramón, acabo de salir del hospital, respondí, intentando que mi voz sonara firme pero conciliadora. La doctora me dijo que necesito al menos 2 semanas de reposo. No puedo ponerme a limpiar o cocinar ahora mismo. Ramón pasó una mano por su cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso o frustrado. Mi madre también ha tenido
Que ocuparse de Mateo día y noche mientras tú estabas en el hospital, contestó, como si mi cesárea hubiera sido unas vacaciones. ¿No crees que ella también está cansada? Tiene 62 años, Marisa. Lo sé, y le agradezco su ayuda. Intenté ser diplomática, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia e impotencia. Pero acabo de pasar por una cirugía mayor. No estoy en condiciones de hacer esfuerzos físicos. Doña Consuelo apareció en ese momento, sosteniendo a Mateo como si fuera un escudo. Su expresión era la de alguien que ha sido profundamente ofendida, una actriz perfecta para un drama familiar que ella misma había escrito. No, te preocupes, hijo, dijo con voz temblorosa. El papel de mártir le quedaba a la perfección. Yo puedo seguir ocupándome de todo. No es la primera vez que tengo que hacerme cargo sola. La indirecta era tan obvia que casi pude sentir el golpe físico. Ramón se acercó a su madre y tomó al bebé en sus brazos, examinándolo como si buscara señales de negligencia. Era mi hijo también, pero en ese momento parecía que yo era una extraña, una intrusa en mi propia familia. No se trata de eso, Consuelo, dije, usando deliberadamente su nombre sin el doña que tanto le gustaba. Se trata de que necesito tiempo para recuperarme. Después podré encargarme de Mateo y de la casa. La mirada que me lanzó mi suegra habría podido congelar el Mediterráneo en pleno agosto. ¿Ves cómo me habla Ramón? Se dirigió a su hijo, ignorándome por completo. Después de 1900, todo lo que he hecho por vosotros. Dejé mi piso en Chamberí para venir a ayudaros. Renuncié a mis tardes de bingo con mis amigas. Incluso he estado cocinando esos platos vegetarianos que tanto le gustan a ella, aunque para mí no sean comida de verdad. Ramón dejó a Mateo en su Moisés y se sentó pesadamente en el sillón. Podía ver el conflicto en su rostro, esa lucha interna entre apoyar a su esposa o a su madre, una batalla que, como siempre, yo tenía todas las de perder. Marisa, dijo finalmente, su voz más calmada pero no menos acusatoria. Entiendo que estés cansada, pero mi madre también lo está. Todos lo estamos. He estado trabajando turnos dobles en el banco para poder pagar la baja por paternidad y estar más tiempo en casa el mes que viene. Lo mínimo que podrías hacer es mostrar un poco más de consideración. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darles la satisfacción de verme llorar. Durante mi embarazo, había leído sobre la depresión posparto, sobre cómo algunas mujeres se sienten aisladas y juzgadas después de dar a luz. Nunca imaginé que yo sería una de ellas, y menos que la fuente de ese juicio sería mi propia familia. No se trata de consideración, Ramón, respondí, notando cómo mi voz se quebraba ligeramente. Se trata de mi salud. No puedo arriesgarme a que se abran los puntos o a sufrir una infección. La doctora fue muy clara al respecto. Doña Consuelo soltó un resoplido despectivo. Estos médicos modernos os tratan como si fuerais de cristal, dijo, dirigiéndose a Ramón, pero asegurándose de que yo la escuchara. En mis tiempos, las mujeres dábamos a luz y seguíamos adelante. No había tanto drama. Quise decirle que sus tiempos también tenían una de las tasas más altas de mortalidad materna, que la medicina había avanzado precisamente para evitar complicaciones innecesarias, que mi cesárea había sido de emergencia y no una elección caprichosa. Pero sabía que mis palabras caerían en oídos sordos. En lugar de eso, me levanté lentamente, sujetando mi vientre para minimizar el dolor. Voy a descansar un poco, anuncié, dirigiéndome hacia nuestra habitación. Estoy segura de que después de dormir me sentiré mejor y podremos hablar con más calma. Mientras caminaba por el pasillo, pude escuchar a doña Consuelo murmurar algo sobre la generación de cristal y cómo ella había criado a 3 hijos sin quejarse tanto. Ramón no dijo nada para defenderme. Su silencio era una puñalada más profunda que cualquier palabra hiriente. No tardó mucho en aparecer. El sonido de sus pasos por el pasillo era fuerte, deliberado, casi teatral. Entró en la habitación
sin llamar, como si el concepto de privacidad hubiera desaparecido junto con nuestra felicidad matrimonial. Su rostro estaba enrojecido, la mandíbula tensa, los puños cerrados a los lados. Me incorporé lentamente en la cama, intentando mantener la calma a pesar del nudo que sentía en el estómago. Ramón nunca había sido un hombre violento, pero, últimamente, bajo la influencia constante de su madre, se había vuelto alguien a quien apenas reconocía. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi madre? Su voz era baja pero afilada como un cuchillo. Después de todo lo que ha hecho por nosotros, por ti. Ramón, solo le pedí que entendiera que necesito descansar. Intenté explicar, pero él levantó una mano para silenciarme. Siempre. Tienes excusas, Marisa, continuó acercándose más. Siempre hay una razón por la que no puedes hacer las cosas. Primero eran las náuseas del embarazo, luego el cansancio del tercer trimestre, ahora la cesárea. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada física. ¿Cómo podía comparar los malestares normales del embarazo y una cirugía, mayor con simples excusas? ¿En qué momento el hombre que me juraba amor eterno frente al altar de la iglesia de San Ginés se había convertido en este extraño cruel? No son excusas, Ramón, respondí, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme. Son realidades médicas. Tu madre parece olvidar que acabo de tener un bebé, que mi cuerpo necesita recuperarse. Algo cambió en su mirada, como si mis palabras hubieran encendido una mecha que llevaba tiempo esperando para explotar. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó rápidamente y enredó su mano en mi cabello, tirando de él con tanta fuerza que mi cabeza se inclinó hacia atrás. El shock fue peor que el dolor físico. Mi madre nunca olvida nada. Siseó, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento cálido. Recuerda perfectamente cómo te aceptó en esta familia, aunque no tenías nada que ofrecer. Cómo te ha enseñado a cocinar platos que ni siquiera conocías. Cómo ha cuidado de tu hijo mientras tú descansabas en el hospital. El dolor en mi cuero cabelludo era intenso, pero más dolorosa era la humillación, la sensación de vulnerabilidad absoluta. Este hombre, el padre de mi hijo, me estaba tratando como si fuera menos que nada. Por un instante, recordé a mi propio padre, cómo trataba a mi madre cuando bebía demasiado. Historia que se repite, pensé con amargura. Suéltame, Ramón, dije, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo. Me estás haciendo daño. Su agarre se aflojó ligeramente, pero no me soltó. En sus ojos había una mezcla de rabia y algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como culpa disfrazada, de justificación. Eres una desagradecida, continuó, su voz ahora más baja, más controlada pero no menos amenazante. Mi madre tenía razón sobre ti. Siempre la ha tenido. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a darle esa satisfacción. No lloraría, no frente a él. No le mostraría cuánto me estaba hiriendo, no le daría ese poder sobre mí. Tu madre nunca me ha dado una oportunidad, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Desde el primer día me ha visto como una intrusa, como alguien que no merecía a su precioso hijo. Su mano se tensó nuevamente en mi cabello, y por un momento pensé que me golpearía. Instintivamente, levanté los brazos para protegerme, un gesto que pareció sorprenderle tanto como a mí misma. ¿Realmente había llegado a temer que mi propio marido me agrediera físicamente? El llanto de Mateo llegó desde la sala, rompiendo la tensión del momento. Ramón me soltó bruscamente, como si de repente se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Di un paso atrás, frotándome el cuero cabelludo dolorido, observando cómo su expresión cambiaba, cómo la rabia se transformaba en confusión. Voy. A ver qué le pasa al niño, dijo finalmente, su voz ahora más calmada, casi normal, como si los últimos minutos no hubieran existido. Lo vi salir de la habitación, y me quedé allí, temblando,
intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Miré alrededor, a esta habitación que habíamos decorado juntos con tanta ilusión cuando descubrimos que estaba embarazada. Las paredes de un suave tono melocotón que habíamos elegido porque transmite calidez y tranquilidad, según dijo el vendedor de la tienda de pinturas en la calle Serrano. La cuna de madera que Ramón había montado con tanto orgullo, colocada estratégicamente junto a nuestra cama para que pudiéramos atender fácilmente a Mateo durante la noche. Todo parecía ahora parte de una vida que ya no me pertenecía, de un sueño que se había transformado en pesadilla sin que me diera cuenta. Me senté en el borde de la cama, intentando controlar mi respiración. El dolor de la cesárea se mezclaba ahora con el dolor en mi cuero cabelludo y el dolor mucho más profundo de la traición. Desde la sala llegaban las voces de Ramón y su madre, arrullando a Mateo, formando esa pequeña unidad familiar de la que yo aparentemente no formaba parte. Me pregunté cuántas mujeres habrían estado en mi situación, sintiéndose extrañas en su propio hogar, juzgadas por no cumplir con expectativas imposibles, agredidas por quienes deberían protegerlas. Pensé en mis opciones. Podría confrontarlos, exigir respeto, amenazar con denunciar a Ramón por agresión. Pero, ¿quién me creería? Doña Consuelo era respetada en el barrio, conocía a todos los vecinos, incluso a la gente Sánchez que patrullaba la zona. Y yo era solo la mujer de Ramón, sin familia en Madrid, con pocos amigos cercanos desde que el embarazo me había obligado a dejar mi trabajo en la gestoría. La impotencia me invadió como una ola, amenazando con ahogarme. Pero entonces, en medio de ese océano de desesperación, surgió una pequeña chispa de algo diferente. No era exactamente rabia, ni siquiera determinación. Era claridad. La súbita y absoluta claridad de que no podía seguir así, de que merecía más, de que mi hijo merecía crecer en un ambiente sin miedo ni violencia. Me levanté despacio, cuidando de no hacer movimientos bruscos que pudieran abrir mis puntos. Abrí el armario y saqué una pequeña maleta, la misma que había usado para ir al hospital. Con movimientos silenciosos pero decididos, comencé a meter algunas prendas básicas: ropa interior, un par de camisetas, los pantalones más cómodos que tenía, una sudadera que siempre me había dado seguridad. Mientras empacaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Podría ir a casa de Lucía, mi amiga de la universidad que vivía en Alcobendas. No era lejos. Podría tomar el metro, aunque el viaje sería incómodo con la herida reciente. O quizás Patricia, mi antigua compañera de trabajo, que siempre me había dicho que contara con ella para lo que necesitara. El problema era Mateo. No podía. No quería irme sin mi hijo. Pero, ¿cómo llevármelo sin provocar una confrontación aún peor? El sonido de pasos acercándose me sacó de mis pensamientos. Rápidamente cerré la maleta y la empujé bajo la cama, justo cuando la puerta se abría nuevamente. Era doña Consuelo, con Mateo en brazos, su expresión una mezcla de triunfo y falsa preocupación. «El niño tiene hambre», dijo secamente. «Deberías alimentarlo si es que puedes». Mi cuerpo temblaba mientras tomaba a mi pequeño Mateo de los brazos de doña Consuelo. El contacto con mi hijo fue como un bálsamo instantáneo, aunque no suficiente para calmar la tormenta que se desataba en mí, interior. Lo acuné contra mi pecho y me senté en la mecedora que habíamos colocado junto a la ventana, específicamente para estos momentos. «Voy a preparar la cena», anunció mi suegra, como si nada hubiera pasado, como si su hijo no acabara de agredirme. «Ramón necesita comer algo sustancioso después de tanto trabajo». No respondí. Me limité a desabrochar mi blusa para amamantar a Mateo, un acto que sabía incomodaba a doña Consuelo. Efectivamente, hizo un gesto de desaprobación antes de salir de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Mientras Mateo se alimentaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. La decisión estaba tomada. No podía quedarme ni un día más en esta casa.
no después de lo que acababa de suceder. El problema era cómo salir con un bebé recién nacido, con una herida quirúrgica aún fresca, y sin muchos recursos económicos propios. Antes de casarme con Ramón, había trabajado como auxiliar administrativa en una gestoría cerca de la Plaza de Castilla. No era un trabajo apasionante, pero me daba independencia económica. Lo dejé cuando estaba de 6 meses, en parte por el cansancio del embarazo, en parte porque Ramón insistió en que no era necesario que trabajara, que él podía mantener a la familia. Lo que en su momento me pareció un gesto de amor. Ahora, veía que había sido el primer paso para aislarme, para hacerme dependiente. Terminé de amamantar a Mateo y lo coloqué suavemente en su cuna. Se había quedado dormido, ajeno a toda la tensión y el drama que lo rodeaba. Acaricié su pequeña cabeza, prometiéndole en silencio que haría lo que fuera necesario para protegerlo, para darle un hogar donde creciera sin miedo. Con movimientos rápidos pero silenciosos, recuperé la maleta de debajo de la cama y terminé de empacar lo esencial. Añadí algunos pañales, bodys y mantas para Mateo, el cargador de mi móvil y mi cartilla bancaria donde guardaba los pocos ahorros que había conseguido mantener en secreto. No era mucho, pero me daría algo de tiempo para pensar en los siguientes pasos. El sonido de platos y cubiertos en la cocina me indicaba que doña Consuelo estaba ocupada, y sabía por experiencia que Ramón estaría ahora en el salón, probablemente, viendo las noticias en la televisión, su ritual diario después del trabajo. Era mi oportunidad. Escribí una breve nota, más por Mateo que por ellos. Necesito tiempo para pensar. Volveré para hablar cuando las cosas se calmen. Cuidaré bien de nuestro hijo. La dejé sobre la cama, sabiendo que la encontrarían pronto. Con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, tomé a Mateo en brazos. Lo envolví en una manta, ligera, y coloqué la bolsa con sus cosas en el carrito que habíamos comprado apenas un mes antes. Era uno de esos modelos compactos que tanto se ven en las calles estrechas de Madrid, fácil de manejar incluso en el metro. Me asomé al pasillo, vacío. Desde la cocina llegaba el olor de algo friéndose, y desde el salón el murmullo inconfundible del telediario de las 9. Con pasos cautelosos, empujando el carrito donde había colocado a Mateo y la maleta, me dirigí hacia la puerta principal. Cada paso era un pequeño triunfo mezclado con miedo. El dolor de la cesárea se hacía presente con cada movimiento, pero la adrenalina lo mitigaba lo suficiente para seguir adelante. Llegué a la puerta, y conteniendo la respiración, giré el pomo lentamente para evitar cualquier ruido. El aire fresco de la noche madrileña me golpeó el rostro cuando finalmente salí al rellano. Esperé unos segundos junto al ascensor, temiendo que en cualquier momento Ramón o su madre aparecieran tras de mí. Pero la puerta del piso permaneció cerrada, y cuando el ascensor llegó con su característico tintineo, entré con mi precioso cargamento, sintiendo una mezcla de alivio y temor. En la planta baja me encontré con la señora Jiménez, una vecina anciana que siempre me saludaba amablemente. Sus ojos se iluminaron al ver a Mateo. «¡Qué bonito, Marisa!», exclamó acercándose para verlo mejor. «¿Ya lo sacas a pasear? ¿No es un poco tarde y fresco para el pequeñín?» «Solo vamos a casa de mi amiga Lucía», respondí con una sonrisa forzada. «Me ha invitado a cenar. Dice que quiere conocer a su sobrino postizo». La mentira salió con sorprendente facilidad, tal vez porque una parte de mí realmente deseaba que fuera cierto, que solo estuviéramos saliendo para una agradable cena con amigos, no huyendo de una situación insostenible. «Dale recuerdos de mi parte», dijo la señora Jiménez, sin sospechar nada. «Y abriga bien al niño, que las noches de mayo en Madrid son traicioneras». Asentí y me despedí, apresurándome hacia la calle. Una vez fuera, miré en ambas direcciones, como si esperara ver a Ramón corriendo tras de mí. Pero la calle estaba tranquila, apenas transitada a esa hora salvo por algunos vecinos que regresaban del trabajo o paseaban a sus perros.
Tomé la dirección opuesta a la que solía tomar con Ramón en nuestros paseos, dirigiéndome hacia la parada de metro más cercana. No iría a casa de Lucía como le había dicho a la señora Jiménez. Lucía era amiga de ambos, y sería el primer lugar donde Ramón me buscaría. En lugar de eso, me dirigiría a casa de Carmen, mi antigua compañera de trabajo, que vivía en Leganés, en las afueras de Madrid. No éramos íntimas, pero siempre me había tratado con cariño y respeto, y una vez me había dicho, medio en broma, que si alguna vez necesitaba escapar de ese suegro con faldas que tenía, su puerta estaba abierta. El viaje en metro fue una prueba de resistencia. Cada bache, cada frenada brusca, enviaba oleadas de dolor desde mi vientre. Mateo se despertó un par de veces, pero afortunadamente se calmó con facilidad. Los pocos pasajeros a esa hora apenas nos prestaban atención, sumidos en sus propios pensamientos o en sus teléfonos móviles. Cambié de línea en Atocha, tomando la línea circular que me llevaría hasta Leganés. A medida que el tren se alejaba del centro de Madrid, sentía una extraña mezcla de miedo y liberación. Estaba dejando atrás no solo un piso, sino toda una vida que había construido con Ramón. 3 años de matrimonio, 5 de relación, miles de recuerdos, sueños y planes compartidos. Todo reducido ahora a una maleta apresurada y la incertidumbre del mañana. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Ramón. Ignoré la llamada, sabiendo que no estaba lista para esa conversación. Segundos después llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Vuelve a casa ahora mismo. No había preocupación en esas palabras, solo una orden. Típico de él últimamente. Cuando finalmente llegué a la estación de Leganés, eran casi las 10 de la noche. El barrio, más modesto que el nuestro en Madrid capital, estaba relativamente animado con gente que aprovechaba el fresco de la noche después de un día caluroso. Consulté la dirección de Carmen en mi teléfono y me dirigí hacia su bloque, un edificio de ladrillo visto de los años 80. El portal estaba abierto y subí los 3 pisos por las escaleras. El ascensor estaba averiado según indicaba un cartel escrito a mano. Cada escalón era un pequeño suplicio para mi cuerpo maltratado, pero la determinación me mantenía en movimiento. Finalmente, llegué al 3B y tras un momento de duda, toqué el timbre. Carmen abrió la puerta vestida con un chándal, el pelo recogido en una coleta descuidada. Su expresión de sorpresa al verme allí, con un bebé recién nacido y una maleta, rápidamente se transformó en preocupación. La luz del sol filtrándose por las persianas a medio bajar me despertó suavemente. Por un instante, en ese limbo entre el sueño y la vigilia, olvidé dónde estaba. La desorientación duró apenas unos segundos antes de que los acontecimientos de la noche anterior regresaran a mi mente con dolorosa claridad. No estaba en mi cama junto a Ramón, sino en el sofá-cama del pequeño salón de Carmen, en Leganés. Me incorporé lentamente, sintiendo el tirón familiar en la herida de la cesárea. Junto a mí, en una cuna improvisada hecha con un cajón, forrado de mantas, Mateo dormía plácidamente. Verlo así, tan tranquilo, tan ajeno al drama que nos rodeaba, me dio una extraña sensación de calma. Al menos él estaba bien. El olor a café recién hecho llegó desde la cocina. Carmen apareció en el umbral de la puerta, ya vestida para ir a trabajar, con una taza humeante en cada mano. Su rostro mostraba las señales de quien no ha dormido. Bien, preocupada por una situación que no le correspondía pero que había asumido con generosidad. «Buenos días», dijo, entregándome una de las tazas. «¿Cómo has dormido?» «Mejor de lo que esperaba», respondí, agradeciendo el café con una sonrisa cansada. «Gracias por todo, Carmen. No sé qué habría hecho si...» Ella hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «Para eso estamos. Las amigas. Aunque hayamos perdido el contacto estos años, sigue siendo la Marisa que me ayudaba con los informes trimestrales cuando me atascaba». Su comentario me arrancó una pequeña risa, el primer atisbo de normalidad desde hacía lo que parecía una eternidad.
Era cierto que habíamos sido un buen equipo en la gestoría, antes de que mi vida girara exclusivamente en torno a Ramón y su madre. Carmen se sentó a mi lado, su expresión volviéndose más seria. Marisa, sé que no es asunto mío, pero ¿qué pasó exactamente? Anoche estabas tan alterada que apenas podías hablar coherentemente. Respiré hondo, el café caliente entre mis manos proporcionándome un ancla a la que aferrarme mientras organizaba mis pensamientos. ¿Cómo explicar en palabras simples algo tan complejo, tan doloroso? Ramón me agredió. Dije finalmente, la verdad saliendo como un susurro. No fue un golpe, pero me agarró del pelo con fuerza. Y su madre prácticamente, me ordenó limpiar la casa el mismo día que salí del hospital. Carmen asintió lentamente, sin mostrar sorpresa, lo que me hizo preguntarme si ella ya había visto señales que yo, cegada por el amor o la costumbre, había ignorado. Siempre. Pensé que su madre tenía demasiada influencia sobre él, comentó. ¿Recuerdas aquella cena de Navidad de la empresa? Ramón llamó a su madre 3 veces para preguntarle cómo se hacía la salsa de los langostinos. Sonreí débilmente ante el recuerdo. En aquel momento me había parecido un gesto tierno, un hombre que valoraba los consejos culinarios de su madre. Ahora veía esas llamadas por lo que realmente eran, señales de una dependencia enfermiza. La cosa ha ido empeorando gradualmente, expliqué. Al principio doña Consuelo solo venía a cenar los domingos. Luego empezó a aparecer sin avisar. Y finalmente se mudó con nosotros cuando estaba de 7 meses. Desde entonces, ha sido como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Carmen me escuchaba atentamente, sin interrumpir. Un lujo que no había experimentado en mucho tiempo. Con Ramón y su madre, cualquier intento de expresar mis sentimientos era rápidamente desviado o directamente ignorado. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, pero mi piso es pequeño y... No te preocupes, la interrumpí. No pretendo abusar de tu hospitalidad. Solo necesitaba un lugar seguro para pasar la noche y pensar con claridad. Mateo comenzó a moverse en su improvisada cuna, haciendo esos pequeños ruidos que precedían al llanto. Lo tomé en brazos antes de que pudiera despertar completamente, meciéndolo suavemente. Tengo algo de dinero ahorrado, continué, mientras acariciaba la mejilla de mi hijo. No es mucho, pero suficiente para alquilar una habitación modesta durante un par de semanas. Tiempo suficiente para decidir si vuelvo con Ramón o... Dejé la frase sin terminar, incapaz de pronunciar en voz alta la alternativa. ¿Divorcio? Después de apenas 3 años de matrimonio y con un bebé recién nacido, la idea parecía tan drástica, tan definitiva. Carmen miró su reloj y se levantó con un suspiro. Tengo que irme a trabajar, dijo recogiendo su bolso. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto, Marisa. Pase lo que pase, tienes mi apoyo. Me dio un abrazo rápido pero sentido y añadió: hay comida en la nevera, toallas limpias en el armario del baño y la llave de repuesto está en el cajón de la mesita. Siéntete como en casa. Con esas palabras se marchó, dejándome sola con Mateo y mis pensamientos. El silencio del apartamento era reconfortante después del constante ruido de desaprobación que había sido vivir con doña Consuelo. Pasé la mañana en una extraña calma. Alimenté a Mateo, me di una ducha cuidadosa evitando mojar demasiado la herida, y hasta me permití el lujo de ver un episodio de una serie mientras mi bebé dormía. Pequeños actos de normalidad que parecían tan lejanos en mi vida reciente. Pero la tranquilidad no podía durar. A media mañana, mi teléfono, que había mantenido en modo silencioso, comenzó a iluminarse con una sucesión de llamadas y mensajes. Ramón, una tras otra. Llamadas perdidas que se acumulaban junto con mensajes que oscilaban entre la preocupación, la rabia y, finalmente, las amenazas veladas. ¿Dónde estás? Estamos preocupados.
Vuelve a casa ahora mismo. No puedes llevarte a mi hijo así. Mi madre está muy disgustada por tu comportamiento. Si no vuelves hoy, tomaré medidas. Este último mensaje hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Qué tipo de medidas tenía en mente? ¿Denunciarme por secuestro de nuestro propio hijo? ¿Solicitar la custodia alegando que yo no? ¿Estaba en condiciones mentales después del parto? Mientras contemplaba los mensajes, una notificación diferente apareció en mi pantalla. Un correo electrónico. El remitente me sorprendió. Javier López, mi antiguo jefe en la gestoría. El asunto era simple. ¿Podemos hablar? Intrigada, abrí el correo. Estimada Marisa, espero que tú y tu bebé estéis bien. Carmen me ha contado algo de tu situación actual. Espero que no te moleste. Casualmente, estamos buscando a alguien para cubrir una baja por maternidad en el departamento de contabilidad. El puesto es tuyo, si lo quieres, con horario flexible y posibilidad de trabajo a distancia algunos días. Si te interesa, llámame al número de siempre. Un abrazo, Javier. Leí el mensaje 3 veces, sin poder creer lo que veía. ¿Un trabajo? ¿Ahora? Parecía casi providencial. Con un ingreso propio, podría permitirme un pequeño apartamento, mantener a Mateo, empezar de nuevo. Mi mente comenzó a acelerarse, contemplando posibilidades que hasta hace 24 horas parecían imposibles. ¿Y si esta crisis, este momento terrible, fuera en realidad una oportunidad para escapar de una relación que se había vuelto tóxica? Mientras reflexionaba sobre esto, Carmen me envió un mensaje. Hay algo que deberías ver. Te envío un enlace. Seguí el enlace y me encontré con una publicación en el perfil de Ramón en una red social. Una foto nuestra, de tiempos más felices, con un texto que me dejó helada. Mi esposa, Marisa, ha desaparecido con nuestro hijo recién nacido. Posiblemente bajo los efectos de la depresión posparto. Si alguien la ve, por favor, póngase en contacto conmigo. Estamos muy preocupados. La manipulación era tan evidente, tan calculada, que sentí una oleada de náuseas. Ramón estaba construyendo una narrativa pública donde él era la víctima, el padre preocupado, y yo la madre desequilibrada que había huido llevándose a su hijo. Carmen añadió otro mensaje. Cuidado con lo que haces ahora. Está preparando el terreno para algo. Tenía razón. Esta publicación no era solo un intento de localizarme, era el primer paso para desacreditarme, para presentarme como una madre inestable, posiblemente peligrosa. La táctica me resultaba familiar. Era exactamente el tipo de estrategia que doña Consuelo aprobaría. Probablemente incluso habría sido idea suya. Abracé a Mateo, que dormía ajeno a todo el drama, y por primera vez desde que había salido del hospital, lloré. No, fueron lágrimas de autocompasión o miedo, sino de rabia, de determinación. No permitiría que me arrebataran a mi hijo, que destrozaran mi reputación, que me redujeran a una caricatura de madre desequilibrada. Tomé mi teléfono y comencé a escribir una respuesta al correo de Javier. Este trabajo podría ser mi salvación, mi camino hacia la independencia. Pero antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó. Mateo se despertó con el ruido y comenzó a llorar. Lo tomé en brazos, meciéndolo instintivamente mientras me acercaba a la puerta con el corazón latiendo desbocado. ¿Ramón? ¿Cómo habría descubierto dónde estaba? Carmen fue a abrir la puerta, y yo la seguí con Mateo en brazos. Mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentir los pulsos en mis oídos. Me mantuve a cierta distancia, preparada para correr hacia la habitación y encerrarme si era necesario. De pie en el umbral estaban Ramón y su madre, ambos con aspecto pálido y tenso. Sus ojos se movieron rápidamente de Carmen a mí, y luego a Mateo, como si evaluaran la situación, calculando su próximo movimiento. Esperaba ira, quizás otra ronda de acusaciones o incluso amenazas. Pero en su lugar,
Sus expresiones eran diferentes, inquietas, casi asustadas. La voz de Ramón sonó más baja de lo habitual, cuando preguntó si podíamos hablar. Doña Consuelo, que normalmente se conducía con tanta autoridad, evitaba mi mirada, completamente. Por un breve momento, la dinámica de poder había cambiado. No sabía qué habían visto o comprendido esa mañana, pero era evidente que algo los había sacudido. Y por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien estaba allí sintiéndose pequeña. ¿Podemos pasar?, preguntó Ramón, su tono casi suplicante, tan diferente del hombre que me había agarrado del pelo apenas 24 horas antes. Miré a Carmen, buscando su opinión. Ella asintió levemente, pero se mantuvo firme junto a la puerta, una presencia protectora que agradecí profundamente. 5 minutos, dijo Carmen con una firmeza que nunca le había visto usar en la oficina. Y al primer grito o gesto agresivo, llamo a la policía. Ramón asintió rápidamente, aceptando las condiciones sin protestar. Entraron al pequeño salón, y doña Consuelo, siempre tan crítica con los espacios ajenos, no hizo ningún comentario sobre el modesto piso de Carmen. De hecho, parecía encogida, como si intentara ocupar menos espacio. Me senté en el extremo opuesto del sofá, manteniendo a Mateo cerca de mi pecho. Carmen permaneció de pie, apoyada en la pared, sus brazos cruzados en una postura que dejaba claro que estaba vigilando cada movimiento. «Marisa», comenzó Ramón, su voz temblorosa. Lo siento muchísimo». Las palabras flotaron, en el aire entre nosotros, tan inesperadas que por un momento no supe cómo responder. En nuestros 3 años de matrimonio, Ramón raramente se había disculpado por algo, y nunca, con esta aparente sinceridad. «¿Qué sientes exactamente?», pregunté finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Haberme agarrado del pelo? ¿Haberme humillado frente a tu madre? ¿O quizás sientes haber publicado en redes sociales que estoy mentalmente inestable? Ramón palideció aún más, si eso era posible. Parecía genuinamente sorprendido de que yo supiera lo de la publicación. «Borré eso», murmuró. «Fue un error. Estaba asustado y enfadado cuando vi que te habías ido con Mateo». «Un error bastante calculado», intervino Carmen, bajo los efectos de la depresión posparto. «Eso no es algo que escribes por accidente en un momento de pánico». Doña Consuelo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada. Sus ojos, normalmente afilados y críticos, mostraban algo que nunca había visto en ella: vergüenza. «Fue idea mía», admitió, su voz apenas audible. Le dije a Ramón que sería más fácil recuperar al niño si las autoridades pensaban que no estabas en condiciones de cuidarlo. La frialdad de su confesión me dejó sin aliento. No era solo una suegra entrometida. Había estado activamente trabajando para separarme de mi hijo. ¿Recuperar al niño? Repetí, la indignación creciendo en mi interior. Mateo es mi hijo. No lo secuestré, lo protegí. Lo protegí de un ambiente tóxico donde su padre agrede a su madre y su abuela trata de manipular a todos a su alrededor. Ramón se inclinó hacia adelante, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «Marisa, por favor, sé que metí la pata. Lo que hice no tiene justificación. Estaba estresado, preocupado por el dinero, por el trabajo, y dejé que mi madre me influyera demasiado. Pero te juro que nunca había puesto una mano sobre ti antes, y nunca volverá a suceder». «¿Y se supone que debo creerte?», pregunté. «¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de que me trataras como a una criada el mismo día que volví del hospital?» «Las cosas serán diferentes», aseguró. «Mi madre volverá a su piso en Chamberí. Ya hemos hablado de ello». Miré a doña Consuelo, esperando una protesta, algún comentario mordaz sobre cómo no podíamos arreglárnoslas sin ella. Pero en lugar de eso, asintió lentamente. «Reconozco que me excedí», dijo,
cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo enorme. Quizás he sido demasiado protectora con Ramón. Después de perder a su padre tan joven, siempre he sentido que tenía que compensar su ausencia. Era la primera vez que doña Consuelo mostraba algo parecido a la introspección o la vulnerabilidad. Pero después de todo lo ocurrido, era difícil confiar en este repentino cambio de actitud. ¿Qué os ha hecho cambiar de opinión tan repentinamente?, pregunté, la sospecha evidente en mi voz. Ayer era una nuera ingrata que se negaba a limpiar la casa. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Ramón y su madre intercambiaron una mirada incómoda, como si ninguno quisiera ser el primero en hablar. Finalmente, Ramón sacó su teléfono móvil. «Esta mañana recibí esto», dijo, mostrándome la pantalla. Era un mensaje de Elena, nuestra vecina del segundo A, una mujer joven con la que apenas habíamos intercambiado saludos ocasionales en el ascensor. «Ramón, anoche escuché gritos en vuestro piso. Luego vi a Marisa salir con el bebé. Parecía asustada. ¿Está todo bien? Mi prima pasó por algo similar y acabó en el hospital. Si necesitáis hablar con alguien, conozco buenos recursos para familias en crisis». El mensaje continuaba con enlaces a asociaciones contra la violencia doméstica y un número de atención psicológica. Era la preocupación educada de una vecina, pero también una advertencia velada. Había sido testigo, estaba vigilando, y no dudaría en intervenir si la situación empeoraba. «No fue solo Elena», añadió Ramón. «La señora Jiménez me llamó esta mañana preguntando por qué te habías ido con el bebé tan tarde, diciendo que parecías nerviosa. Y luego…» Tragó saliva antes de continuar. «Recordé la expresión de miedo en tu cara cuando te agarré. Nunca te había visto así, Marisa. Nunca pensé que yo podría ser la causa de ese miedo». Mateo comenzó a moverse en mis brazos, haciendo esos pequeños ruidos que indicaban que pronto tendría hambre. Instintivamente, lo mecí suavemente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Así que estáis aquí porque los vecinos empezaron a hacer preguntas?», resumí. «¿No porque realmente creáis que hicisteis algo mal?». «No», respondió Ramón rápidamente. «Estamos aquí porque nos hicieron ver lo que no queríamos admitir. Yo no me reconocí en ese hombre que te agarró del pelo. No es quien quiero ser. No es el padre que quiero ser para Mateo». Hubo un silencio mientras todos asimilábamos sus palabras. Carmen, que había permanecido como una silenciosa guardiana, habló finalmente. «¿Y qué propones ahora, Ramón?». «Porque palabras bonitas no son suficientes en una situación como esta». Era la pregunta clave, la que yo misma quería hacer, pero no encontraba las palabras adecuadas. ¿Qué venía después? ¿Una reconciliación inmediata como si nada hubiera pasado? ¿Una separación definitiva? Ramón miró a su madre brevemente antes de responder. «He pedido 2 semanas de permiso en el trabajo», dijo. «Quiero que usemos ese tiempo para ir a terapia, juntos y por separado. Mi madre volverá a su piso hoy mismo, y yo dormiré en el sofá si decides volver, o puedo buscar un lugar temporal si prefieres quedarte en el piso con Mateo». Sus propuestas eran sorprendentemente razonables, tan diferentes de las exigencias y acusaciones del día anterior que me costaba creer que fueran sinceras. Doña Consuelo, quizás sintiendo mi escepticismo, añadió: «Sé que no he sido la suegra que merecías, Marisa. Cuando Ramón me dijo que se casaría contigo, yo tenía miedo de perderlo. Siempre habíamos sido él y yo contra el mundo, y de repente apareciste tú, tan joven, tan independiente». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un esfuerzo enorme. «Pero ahora veo que mi comportamiento solo ha conseguido alejarlo. Y lo que es peor, ha contribuido a que mi nieto crezca en un hogar infeliz». Miré a esta mujer que durante 3 años había sido la sombra intimidante en mi matrimonio, y por primera vez vi a una persona real detrás de la fachada de perfección y control. Una mujer mayor asustada de quedarse sola,
aferrándose desesperadamente a su único hijo. Mateo comenzó a llorar en serio, su pequeño rostro enrojeciendo por el esfuerzo. El llanto pareció romper la tensión en la habitación, recordándonos a todos que, más allá de nuestros conflictos personales, había un ser inocente cuyo bienestar dependía de nuestras decisiones. «Necesita comer», dije levantándome. «Y yo necesito tiempo para pensar en todo esto». Ramón asintió, poniéndose también de pie. «Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Solo, por favor, no desaparezcas de nuevo sin decir nada». Estaba realmente asustado, Marisa. Me dirigí hacia la pequeña habitación para alimentar a Mateo en privado, pero antes de salir del salón, me giré hacia ellos una última vez. «No puedo prometer que las cosas vuelvan a ser como antes», dije, con una calma que no sabía que poseía. «Pero estoy dispuesta a intentar encontrar un camino, por Mateo, y por mí misma también». Mientras cerraba la puerta tras de mí, sentí una extraña sensación de poder. No el poder que viene de dominar a otros, como el que doña Consuelo había ejercido durante tanto tiempo, sino el poder de tomar mis propias decisiones, de establecer mis propios límites. Por primera vez desde que conocía a los Vázquez, madre e hijo, era yo quien dictaba los términos.